Bendiciones con todos. Tema 40 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en la primera epístola a los Corintios y cuánto aprendizaje para nuestras vidas espirituales, ¿cierto? Ya sabe que si no lo ha hecho, suscríbase para poder seguir creando estos videos que le van a llegar para que usted siga aprendiendo espiritualmente. Hoy vamos a trabajar en el tema la cena del Señor, comunión entre los santos. Y vamos a leer primero a los Corintios capítulo 11, versículo del 17 al 22. Ponga el asunto de esta palabra. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesta entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El resto de los versículos del capítulo 11 de 1 Corintios, el apóstol Pablo toca el tema de la cena del Señor. En el cristianismo solo existen dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo instituyó y que la iglesia cristiana debe practicar hasta su venida. La primera, el bautismo, el cual es un testimonio público al mundo que hemos sido cambiados por Dios y fue instituido directamente por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este bautismo en agua simboliza la muerte al viejo hombre, sepultura y resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús, tal y como el apóstol Pablo lo explica en la carta a los Romanos. En el capítulo 6, versículo del 3 al 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué les parece? La segunda ordenanza que nuestro Señor Jesús dejó establecida fue la cena del Señor, y esto lo vemos en la última Pascua. Lucas capítulo 22, versículo 19 dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En el caso del bautismo en aguas, solo se repite una sola vez, pero la Santa Cena es una ordenanza santa que se repite tantas veces como la Iglesia quiere establecer, ya que al hacerlo recuerda los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo y anuncia su muerte hasta su pronto regreso. Lamentablemente, los creyentes de la Iglesia de Corinto no estaban honrando esta santa ordenanza, por lo que el apóstol Pablo procederá a amonestarlos. La cena del Señor, un momento de comunión entre los santos. Por eso dice 1 Corintios 11, del 17 al 19, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesta entre vosotros los que son aprobados.
Lo que el apóstol Pablo va a mencionar a continuación es parte de una reprimenda, ya que los cristianos de la iglesia de Corinto estaban abusando de la cena del Señor. Dice, pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La cena del Señor junto con el bautismo fueron practicadas desde el principio por la iglesia primitiva, tal y como lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aparte de la cena del Señor, también existía otra fiesta que celebraban en la iglesia primitiva, la cual era conocida como la fiesta ágape, la cual posiblemente fue inspirada en las tradicionales fiestas sociales que los paganos hacían, conocidas como erasnos, donde se reunían a comer y beber hasta emborracharse y generalmente terminaban en orgías. La tradición consistía en que cada uno llevaba, según sus posibilidades, alimentos para compartir con los demás, de tal forma que los de mejor posición social y económica aportaban una mayor proporción para que los pobres, con el fin de juntarlo todo y distribuirlo equitativamente, a tal punto de que todos fuesen saciados con los alimentos. La diferencia de los ágapes de los cristianos con las fiestas de los paganos que los paganos celebraban es que estas últimas eran sectarias, es decir, solo se realizaban para ciertos estratos de la sociedad, generalmente los más privilegiadas, siendo los pobres y esclavos excluidos de ellas, y así solían haber diferencia entre libres y esclavos, ricos y pobres, romano y bárbaro, griego y judío, a diferencia del cristianismo que enseñaba que no hay diferencia de clase social, raza o cualquier otra barrera que los separe y les impidiera compartir en una fiesta de verdadera comunión. Al final de compartir los alimentos con todos, solía repartirse la cena del Señor y se cantaban himnos de adoración. No obstante, el egoísmo había llenado el corazón de los más ricos de la congregación, ya que al parecer algunos de ellos llegaban y comían antes que los pobres se sirviesen, para lo que Pablo les decía: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesta entre vosotros los que son aprobados. Ya el apóstol Pablo dejó clara su opinión en cuanto a las divisiones que se dan entre los creyentes al formar diferentes agrupaciones, y en este caso hace referencia a otro tipo de divisiones que son aquellos que se dan dentro de la misma congregación, donde cada uno realiza su grupito exclusivo. Así los ricos habían creado sus grupos élites y no compartían con los más pobres de la congregación, y esto no era agradable a los ojos del Señor. Los abusos de la cena del Señor. En estos versículos aclaran un poco mejor la situación que está pasando y de la cual hemos estado hablando. Unos se reunían para saciar su gula y embriagarse desvergonzadamente, posiblemente influenciados por las fiestas paganas, y por ello el apóstol les dice que mejor sería que se quedaren en sus casas si su fin era ese. Dice: cuando pues reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? El objetivo de esta fiesta era compartir con los más necesitados y tener comunión los unos con los otros. Pero en lugar de eso, avergonzaban a los más pobres, que al llegar a la reunión eran segregados a lugares menos privilegiados y prácticamente no disfrutaban del banquete, ya que sus posibilidades económicas eran escasas. Por eso dice: ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré?
En esto no os alabo. Al final, los más ricos terminaban saciados de comida y hasta ebrios, mientras que los pobres se iban con el estómago vacío. Y al finalizar la cena del Señor, esto, en lugar de ser un momento de edificación espiritual, era un tropiezo que ponían en sus propias vidas, y así abusaban de esta santa ordenanza. Lo que puede aprender uno de esto es que en la iglesia no deben existir grupos que segreguen a cierta clase de creyentes o grupos menos privilegiados. Y en esto Santiago nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos un buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Dice Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 8. En segundo lugar, Jesús ha constituido la cena del Señor como un momento de comunión que es practicada desde el tiempo de la iglesia primitiva. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Donde todos los santos se pueden reunir con el fin de tener el momento de comunión los unos con los otros, y así recordar los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo y anunciar su pronto regreso. Y de esto el apóstol Pablo nos hablará en los siguientes versículos. Pero ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Las malas interpretaciones que se han dado en todo el mundo y han hecho errar a personas, han hecho errar a cristianos. Oramos al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia necesaria para poder entender a ciencia cierta la palabra, el mensaje de la palabra de Dios, que pueda instruir, que pueda salvar nuestras almas. Oramos por eso y oramos por ustedes también que escuchan la palabra de Dios, para que vengan a los pies de Cristo, para que lo reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso aquí les presentamos la oración para aceptar a Cristo, que le llamamos la oración de fe. Busca aceptar a Cristo con todo su corazón. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora venga la palabra de Dios. Para sostenerse en Cristo usted tiene que meditar todos los días en la palabra de Dios. Dejar que ella le enseñe, que el Espíritu Santo le guíe. Busque obedecerla, busque ponerla en práctica. Y una vez puesta en práctica, busque predicarla a otros, que otros necesitan saber las verdades del Señor. Cántele alabanzas al Señor. Adórelo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración, sin ningún intermediario.
porque un ídolo nada es, como ya hemos visto. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Él le va a escuchar y le va a responder. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Hay espacio para ustedes. Si está lejos, suscríbase a este canal. Aquí va a encontrar una cantidad de videos de la palabra de Dios que le van a ayudar en su crecimiento espiritual. Amén. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra que cada día nos llena. Tu palabra que nos bendice. Tu palabra que nos instruye. Tu palabra que nos hace acto para toda buena obra, Señor. La bendecimos. Y esta palabra que va a ser enviada tenga su efecto. No regrese vacía. Germine dando fruto al 100 por uno, Señor. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan conocer estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno, muy lleno de bendiciones.